Amigas, amigos, gracias por darle play. Mire, este próximo domingo 8 de marzo se celebra, se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Y con base en esto, quiero recomendarle tres películas para que usted pueda ver. Esta ocasión no le voy a recomendar una para que vea el cine, así que comencemos con Netflix. En Netflix tenemos una serie, una miniserie. Es una sola temporada, son 8 episodios y ahí termina. El título es Inconcebible y por primera vez no me quejaré de la adaptación al español. En inglés el título es Unbelievable. Debo confesar que hace varios meses, el año pasado, la comencé a ver, pero no, ni siquiera terminé, cuando la puse, ni siquiera terminé de ver el primer episodio. Por lo que usted guste y mande, lo dejé pasar y comentando nuevamente, por cierto, le tengo que agradecer a mi amiga Adriana Lieberman, me dijo, no, la verdad es que está muy buena, tienes que terminar de verla. Así que a las pocas semanas la retomé y vaya sorpresa que me llevé. Me sorprendió mucho leer la descripción del primer capítulo, la breve reseña que pone Netflix en el primer capítulo. Y dice, más o menos así, se lo voy a parafrasear, dice que una joven chica, después de denunciar que un intruso la violó, tiene que enfrentar o confrontar traumatizada, dice, debe de confrontar sus emociones y las preguntas de policías escépticos. Ya para empezar, me, me llama mucho la atención y creo que ya empezamos con el pie izquierdo cuando vemos cómo se describe esto, porque mire, usted la va a ver y yo no pondría las preguntas de policías escépticos. Son unos policías que en realidad son, al menos el primer capítulo, son unos hijos de su reverenda, y me abstuve de decir las groserías que como buen veracruzano me sé, pero ahí se la voy a dejar. Y es que es una chica que denuncia esto, en efecto. Eh, le estoy contando apenas un pedacito del primer episodio, dura 8, usted ya verá cómo se va desarrollando la historia, pero es importantísimo que usted vea los primeros episodios con un ojo muy crítico, porque va usted a ver en todo su esplendor lo que en varias ocasiones yo he comentado aquí y lo que muchos ya sabemos, que es cómo se criminaliza a la víctima. Esta chica tiene una serie de, sí, conflictos personales, conflictos emocionales, situaciones difíciles por las cuales está pasando, y cuando va a denunciar la violación de la cual es objeto, eh, la presión de la policía, de los agentes de la policía, de los detectives, es tanta la presión, es tanto el descrédito y una presión eh, psicológica que la chica llega a pensar que tiene un problema mental, la hacen titubear tanto, la hacen en los interrogatorios y en las preguntas cuando ya está declarando, la hacen eh, confrontarse con tantas cosas que ella duda ya de su estado mental y duda si realmente lo que le sucedió es real o lo está inventando. A ese grado llega la presión de las autoridades para desacreditar. Realmente es una vergüenza, es algo inconcebible cómo esas son las autoridades que nos protegen. Estuvo nominada en los Globos de Oro en la categoría de series de televisión, de miniseries de televisión, tuvo 4 nominaciones, ganó por ahí un premio importante como serie del año en un festival que se llama AFI, que es el Instituto Americano de Cine, también la premió como mejor miniserie del año, así que creo que vale muchísimo la pena reflexionar sobre esta situación. Mire, a veces pensamos que pues las cosas ocurren lejanas, ¿no? Y mientras no nos suceda a nosotros, nos cuesta un poco de trabajo generar empatía. Pero déjeme platicarle así, para cerrar con esta recomendación. Hace un par de semanas, una de mis hijas me habló, ella vive en otra ciudad, y bueno, me escribía.
y me mandaba audios explicándome una situación que ella había tenido y me platicó que una amiga de ella se había visto, digamos, inmiscuida en un problema en la calle, donde hubo una riña y donde, bueno, usted sabe que en lo que se investiga y se averigua, la policía agarra parejo y ahí sí no discrimina. Su amiga fue llevada a la comandancia de la policía, la tenían, digamos, detenida en custodia, no se había procesado ni un cargo contra ella, pero ahí en el conflicto la detuvieron. Mi hija, al enterarse, va a la comandancia de policía y pide verla para saber cómo estaba y en qué situación estaba y poder platicar con ella y ofrecerle algo de ayuda. La respuesta de los policías que estaban ahí cuando mi hija llegó y les pidió a ellos verla fue: no te apures, no le va a pasar nada, ni que estuviera tan buena como para violarla. Esa es la respuesta de las autoridades y de una policía que se supone nos debe proteger. Ahí se la dejo. Pasemos ahora a la recomendación para ver en Prime Video. Y siguiendo con este tenor, se trata de una película titulada en inglés On the Basis of Sex. Si la tuviéramos que traducir, literalmente sería Sobre la base del sexo. El título adaptado al español es La voz de la igualdad. Y aquí sí me quejo, y es que es una frase que se usa o se usó mucho, sobre todo en las leyes de Estados Unidos, para hacer referencia a la discriminación del género. Pero se usaba en las leyes esta frase sobre la base del sexo. La película está basada en hechos reales. Por cierto, la de Inconcebible también son hechos reales, déjeme le digo. Pero bien, regresando a esta película, son hechos reales. La película comienza a mediados de la década de los 50 y se trata de una mujer llamada Ruth Bader. Ella está inscrita en la carrera de Derecho en la Universidad de Harvard. En 1956 empieza la historia. Va usted a ver la película, si ojalá tenga oportunidad de verla, para que vea la cantidad de obstáculos que tuvo que sortear Ruth Bader para sobreponerse primero a estudiar su carrera. También se muestra ahí dificultades de índole familiar de ella, y después para lograr conseguir un trabajo que implicara ser aceptada en un bufete de abogados. Ella quería litigar, estar en los juicios, ejercer la defensa, y sobre todo quería hacer algo respecto a la igualdad de género. Por obviamente discriminación de género, esto le es en principio imposible, hasta que encuentra un caso. Va a ver qué caso logra tomar finalmente Ruth Bader, la ironía del caso, para que ella pueda meterse en esta lucha y originar un cambio en las leyes. Todo estaba fundamentado en esta frase en las leyes: sobre la base del sexo, on the basis of sex. Por ahí usted va a ver cómo es que de repente los términos empiezan a cambiar y entonces ya se habla de la palabra género, que es la que sustituye a la palabra sexo. Y estamos hablando entonces de la lucha de igualdad y de equidad de género. Una película muy, muy interesante, protagonizada por Felicity Jones y Armie Hammer en los papeles principales. Así que es una película más que recomendable también para estos momentos. Mire, hay una frase que a mí me impactó mucho de esta película, que dice, la menciona por ahí en un salón de clases, y a Ruth Bader le impacta mucho. Dice que las decisiones de la corte no se pueden ver afectadas por el estado del tiempo de un día, pero sí se verán afectadas por el clima de una era. Y creo y confío que en estos momentos, en estas épocas, en este 2020, estamos viendo un cambio importantísimo y ojalá se acelere un cambio en esta era. Bien, pasemos ahora a la recomendación para ver en YouTube. El título es The Accused, acusados, y es una traducción correcta, se le quitó nada más al español el artículo. Es una película de 1987
protagonizada por Jodie Foster y Kelly McGillis. Jodie Foster, por este personaje, ganó el premio Oscar como mejor actriz principal. Tuvo otras tantas nominaciones también en la película, en los Globos de Oro y en otros festivales. Es una película muy, muy importante y muy interesante. ¿De qué va? Pues por desgracia de algo que sigue sucediendo en una mente o en unas mentes machistas y misóginas. Ella es Sarah Tobias. Es una mesera que un día de asueto decide ir a visitar a su otra amiga que también trabajaba como mesera en un bar. En este bar ella es violada por 3 hombres y esta violación además la aplauden, la consienten y la alientan otros tantos ahí mismo en el bar. Y, ¿sabe? Es algo tan repudiable esto porque es la historia que escuchamos todo el tiempo en el caso de violación, en el caso de acoso, en el caso de abuso sexual hacia las mujeres. ¿Dónde andabas? ¿Cómo estabas vestida? ¿Con quién te juntas? ¿A qué horas andas? Tú tienes la culpa, tú lo provocaste, tú los incitaste. Estas frases totalmente, son un oprobio estas frases, lastiman estas frases, pero eso es lo que ocurre y sigue ocurriendo, por desgracia, hasta la fecha. Mire, y le hablaré a las mujeres. Usted puede ir vestida como se le dé su regalada gana, estar donde se le pegue su gana también, andar con quien quiera, pero no hay nada, absolutamente nada, en su forma de vestir, en su forma de hablar, en los lugares que usted acostumbre, que le permita a un hombre, ni su manera de pensar tampoco, ni sus prácticas físicas, laborales, sexuales, nada que le permita a un hombre abusar de usted. Y eso es algo que tenemos ya que entender y que cambiar nuestra manera de pensar. Y esto obviamente incluye a toda la sociedad, en todos los ámbitos de la sociedad. Es una película muy fuerte, muy fuerte, muy reflexiva en un cambio de mentalidad. La película Acusados está ahí en YouTube. Estas son las 3 películas que yo le quería recomendar. Mire, le invito a que vaya a Twitter y busque el hashtag como hombre. Ya sé que lo escriben en singular o en plural, como hashtag como hombres. Échale un ojito y se va a dar cuenta la contraparte de lo misóginos que somos. Y bueno, podemos entender un poquito más con tantos ejemplos que nos muestra este hashtag. Este 8 de marzo, no regale flores, no regale chocolates ni bombones. No es una fecha para hacer tomar ese tipo de acciones. Mejor demos respeto, demos tolerancia, demos equidad. Y si en algo vamos a participar, por favor no lo politicemos, no tengamos intenciones mezquinas, cualquiera que éstas sean, políticas, económicas o incluso simplemente las que nos pueden colocar en la palestra y en el reflector nada más por lucirnos. Seamos conscientes de lo que está sucediendo y pues reflexionemos un poco en estas situaciones. Yo soy Jesús Taylor, aquí le dejo mis redes sociales, ya sabe que le agradezco muchísimo que me escriba en ellas, trato de contestar lo más posible y también ya sabe lo que le deseo, que tenga buen cine y buenas palomitas. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto.